y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, de mí sopla sobre mí. Mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Aleluya, amén, amén. Así mismo es. ¿Cuántos de nosotros no quieren que descienda el Espíritu de Dios sobre nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios de Israel, al Dios de la gracia, porque para siempre es su misericordia para nosotros. Así mismo es, cuando nosotros tenemos el privilegio de que el Espíritu de Dios descienda sobre nosotros, nosotros tenemos la oportunidad de que de ver cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros. Y esto es lo que agrada a nuestro Padre Celestial, que nosotros vivamos por el Espíritu. Amén.
y vamos a hacer una pequeña oración. Y aquí estamos amaneciendo con una palabra de vida, como todos los días. Y hoy vamos a hablar en el libro de Romanos, en Romanos 8, viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu, Romanos 8, y lo vamos a leer hasta el 8, por cierto. Lo vamos a leer hasta el 8. Y si el Espíritu Santo pues quiere que leemos más, pues le vamos a dar más para allá. Porque es un tema que tiene un contenido amplio y vamos a ver hasta dónde el Espíritu Santo nos permite que nosotros podemos escuchar la voluntad de Dios, escuchar su palabra. Así que, amado Dios Todopoderoso, estamos aquí presentes, todos unidos en un solo cuerpo, dándote la gracia por tu misericordia para con nosotros, porque tú eres el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. ¿Saben lo importante es que cuando nosotros nos levantamos de mañana dándole la gracia a nuestro Padre Celestial? Eso es importante. Nosotros ponernos en las manos de Dios. Y vamos a darle inicio a lo que es la palabra de Dios hoy en Romanos 8. Dice la palabra de Dios en Romanos 8. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viviendo por el Espíritu. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era posible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. ¿Puede agradar a Dios? Más vosotros vivir según la carne, sino según el Espíritu, sin que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos, aquel que se levantó de los muertos, a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos es Cristo Jesús, vivificará también vuestro cuerpo por tales mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque
Si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si vivimos por el Espíritu, haced morir la obra de la carne y viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén, aleluya. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, el Padre. El espíritu mismo de testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y herederos con Cristo, si es que padecemos justamente en Él, para que justamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Amén, aleluya. Vamos a dejarlos ahí porque es bastante amplio, les decía. Pero me gusta leerlo completo. Vamos a leerlo completo el 8 para que podamos tener y vamos a explicar lo que podemos luego, lo que el Espíritu nos ponga en nuestra mente. Dice el 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de estar sujeto en esperanza, porque también la creación misma será libertada a la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa, los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la resurrección de nuestro cuerpo. Aleluya. Porque en esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algunos ven, a qué esperarlo, qué pregunta, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayudará en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Glorias a Dios. Ahí sí vamos ahora a darle una pequeña intrusión, esperando que nuestro Padre Celestial ahora pueda adueñarse de nuestros sentidos, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, para que nosotros podamos entender con más claridad, para que el Espíritu sea que hable, sea que nos revele a nosotros la voluntad de nuestro Padre Celestial, el significado de viviendo en el Espíritu. Amén. Y vamos a darle lectura. Vamos a ir al versículo base, al capítulo base, y vamos a comenzar a leer. Y dice la palabra de Dios, dice que es el 8, estamos en Romanos 8, y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, lo que
no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren bien, cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros aquí que nosotros tenemos que andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es que nosotros, ya cuando nosotros venimos y aceptamos a Jesús como el único Salvador personal en nuestras vidas, nosotros no podemos continuar como si anduviéramos todavía caminando con el hombre viejo, sino tenemos que deshacernos de los deseos de la carne y caminar viviendo por el Espíritu Santo, por las cosas que agradan a Dios, todas las cosas que agradan a Dios, y nosotros todos sabemos qué agradas a Dios y qué no agradas a Dios. Y para vivir por el Espíritu, no agradando los deseos de la carne, pues tenemos que alimentarnos diariamente con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que fortalece nuestro espíritu, es lo que hace que la fe por lo que hemos creído crezca dentro de nosotros y nosotros podemos caminar por el Espíritu, no con los deseos de la carne, porque cuando nosotros andamos conforme a la carne nos distraemos, todo nos distrae y cualquier situación que se presenta en algún lugar que nosotros nos encontramos, pues perdemos la mirada del Mesías, de Cristo, y nosotros no podemos desenfocarnos de Jesús, porque tenemos que, no importa qué circunstancia, sea que la hemos provocado nosotros, sea que la provoquen otros, sea que otros remeten contra nosotros, no perder el control, no dejar que la ira suba, no dejar que el orgullo bombardee nuestras vidas, que el orgullo pisotear, que nosotros mismos pisoteamos que esa fe genuina, esa sangre que fue derramada por nuestro pecado. Jesús, que pagó los pecados de la humanidad conforme al Espíritu, porque vivió conforme al Espíritu. Y dice el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, una vez que Jesús fue crucificado en la cruz, pues ya nosotros somos libres, porque Jesús murió y pagó todos los pecados de la humanidad por nosotros. Pero yo diría pues en aquel tiempo, porque muchos entienden y pienso que están equivocados, donde quizá por este texto bíblico entienden que la salvación no se pierde, porque ya Cristo pagó todos los pecados en esa cruz por nosotros. Sí, nosotros ya vivamos por la gracia, pero no podemos vivir conforme a los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu Santo, y la misma palabra nos lo va a revelar aquí. Vamos a ver qué nos dice más adelante. Dice el 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Aquí hay un paréntesis, tenemos que dar otra explicación clara, y aquí no habla más claro la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Verbo se encarnó y Cristo descendió a tierra, y Cristo fue 100% hombre. O sea que Cristo era un hombre, se convirtió en un hombre como tú y como yo. Pero aquí hay algo interesante, de que Cristo cumplió todas las leyes, cumplió las leyes terrenales y cumplió las leyes celestiales. ¿Qué hizo él? Que Cristo murió, el pecado murió
en la carne. ¿Por qué? Porque Él no... miren qué es lo que sucede en nosotros. Nosotros no hemos aprendido a qué, a desechar las cosas del mundo, las cosas que a nosotros no nos ayudan a crecer, a que la fe, en vez de cultivarse dentro de nosotros, lo que hace que mengue. ¿Por qué? Porque es por la distracción. Miren que Jesús aunque Jesús se condenó a sí mismo absorbiendo todos los pecados del mundo, es una enseñanza que nos da a nosotros aquí Dios, a nosotros, Jesús. Dios no ama el pecado, aborrece el pecado, pero sí ama el pecador. Porque vamos a leerlo para que la palabra misma nos va a dar la explicación. Aquí dice, dice el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, pues cada vez que nosotros venimos, por eso es que si algo nosotros tenemos que, donde quiera que nosotros vayamos, pues es como dice la palabra de Dios, que nosotros debemos atar la palabra de Dios en nuestro cuello. O sea, ¿por qué? Porque cuando nosotros andamos revertidos, llenos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es viva. Y vamos a decir, nosotros estamos todos aquí reunidos en un solo cuerpo, y de aquí nosotros pues nos vamos a dirigir a nuestro trabajo. De aquí nosotros vamos a enfrentarnos con el día a día. Y si nosotros estamos revestidos del Espíritu Santo, llenos de Dios, pues nosotros no vamos a andar conforme a la carne, sino vamos a caminar conforme al Espíritu. Pero más adelante, con más claridad, también nuestro Padre Celestial nos da una explicación mejor. Dice el ser, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, nosotros no vamos a poder con nuestra propia fuerza. Nosotros no podemos luchar. Es igual como aquellos que dicen que luchan con Satanás. Ah, no, yo reprendo a Satanás. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús a Satanás. Pues miren bien, y quizás con esto nosotros entremos en pecado, porque estamos desafiando la voluntad de Dios. Estamos distorsionando la voluntad de Dios. Y le voy a explicar por qué. Vamos a irnos al libro de Job. Y cuando Satanás, saben que Satanás es un peón, un empleado de Dios. ¿Por qué? Porque para Satanás zarandearnos a nosotros, tiene que pedirle permisos a Dios. Eso significa que hay circunstancias, hay situaciones en las que Dios permite que nosotros estemos pasando un proceso. Y si nosotros empezamos a reprender a Satanás por no admitir que nosotros tenemos que reconocer que nosotros estamos mal, y Dios lo que quiere, que Dios permite que Satanás a veces zarandee nuestra vida, porque Dios lo que quiere es ver qué hay en nuestro corazón. Dios quiere que nosotros, miren, esto es fuerte lo que estamos hablando aquí ahora. Dios permite que por un tiempo, pues Satanás nos zarandee, porque Dios lo que quiere es que nosotros le amemos en espíritu y en verdad. Entonces nosotros comenzamos si nos pasa un accidente, eso fue Satanás. Y si nos pasa aquello, esto fue Satanás. Y si nos pasa, y si tenemos problemas con la esposa, no, que eso es cosa de Satanás. Y si tenemos un problema con un hijo, eso es cosa de Satanás. No, hermano. Pero es mejor que digamos que eso es cosa de Dios. Eso es de Dios, porque Dios lo que quiere es que nosotros le amemos en espíritu y en verdad. Dios lo que quiere es que nosotros le entreguemos nuestro corazón. Saben que una de las cosas que Dios nos exige es que cuando Dios dice, dame tu corazón, dame tu corazón, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Saben que Dios siempre va a moldear nuestro carácter. De una manera u otra,
Dios tiene que moldear nuestro carácter, porque antes de nosotros nacer, pues ya Dios sabe qué nosotros vamos a hacer, qué vamos a hacer aquí en la tierra, antes de nosotros nacer. De igual manera, cualquier cosa que nosotros estemos pensando, pues ya Dios la sabe, porque Dios es creador tuyo, creador mío, creador de los cielos y la tierra. Ya lo que nosotros pensamos que vamos a hablar antes de la palabra salir, pues ya Dios sabe lo que tú vas a decir, lo que vamos a decir. Por eso es que Dios permite por un tiempo, y en ese tiempo que Dios permite, por nuestra propia concupiscencia, por nuestro propio razonamiento. ¿Por qué? Porque nosotros nos encanta desafiar a Dios. Y en ese tiempo que Dios permite, pues Satanás, que es astuto, pues de una vez le dice a Dios, pues permíteme zarandear a Ray ahora, a ver si realmente Ray te ama. Y a veces entonces comenzamos a reprender a Satanás, pero no sabemos que es Dios que ha permitido que Satanás nos zarandee. ¿Para qué? Para que nosotros cambiemos nuestro carácter, para que nosotros nos examinemos, para que nosotros hagamos un inventario moral y personal en nosotros. Porque es que Dios nos quiere limpio. Dios quiere que estemos sin mancha, sin arruga. Dios quiere que nosotros seamos blancos como la lana. Saben que difícilmente podemos, quizá diríamos, lograr vivir en santidad. Porque a Jesús le dijeron, y Jesús le dijo, no, santo es mi Padre que está en los cielos. O sea que difícilmente nosotros podemos lograr la santidad, pero vamos a ver que también más para abajo la palabra no lo explica a nosotros. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando nosotros vivimos sujetos a la carne, no a la ley de Dios, y la palabra de Dios habla claramente, el que se constituye enemigo, amigo del mundo, se constituye enemigos de Dios. Le decía al comienzo de la distracción, nosotros nos encanta distraernos y nosotros sabemos qué agradas a Dios y qué no agradas a Dios, nosotros lo sabemos, pero Dios también sabe, también Dios ve nuestros esfuerzos, también Dios ve qué pensamos, qué sentimos. Dios también sabe que es difícil luchar con este cuerpo de muerte. Por eso era que el apóstol Pablo le pedía a él que le quitara ese aguijón o ese mensajero de Satanás que se le había asignado. Y Dios le dice a él, óyeme, tranquilo, ¿qué es lo que te pasa a ti? Tranquilo. ¿Por qué? Porque Él dice que Él se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos encontramos en alguna posición, ahí viene la que le llaman arrogancias a nosotros, sea que en las mismas iglesias, nosotros saben que en la iglesia eso es como si fuera cualquier institución. ¿De qué? De que según nosotros vamos avanzando en la fe, vamos adquiriendo conocimiento de la palabra, pues nos van a dar una posición más alta. ¿Por qué? Porque ya podemos instruir, ayudar a otro. Y al nosotros poder ayudar a otro, pues a veces esa posición que nos dan a nosotros, pues se nos sumen los humos a la cabeza. Y viene lo que llaman el orgullo. Viene que nos queremos enseñorar en los hermanitos, en lo que no tienen quizá el conocimiento, lo que no tienen quizá la habilidad de tener un conocimiento con más rápido, y
y lo que hacen es pisotear al hermano y no lo dejan ni tan siquiera crecer. Por eso es que la palabra de Dios habla claramente cuando habla del trigo y la cizaña, de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando, ¿por qué? Porque difícilmente a veces le damos una posición a alguien que entendemos que la merece, pero no sabemos cómo es su carácter, cómo es su corazón, cómo es su comportamiento, cómo es su liderazgo. Cuando nosotros adquirimos un liderazgo en cualquier área y podemos notar que hay personas, y si nos vamos al mundo circular, que le dan liderazgo o quizá del jefe, quizá el gerente de una empresa, y la empresa, en vez de subir, pues la empresa empieza a bajar. ¿Por qué? Porque maltrata a los empleados, y un empleado disgustado pues difícilmente pueda avanzar la empresa. Así mismo es en el mundo espiritual. Cuando nosotros le damos una posición a alguien, quizás sin merecérsela, quizás sin saber qué ha depositado el Espíritu Santo en él, pues él lo que hace es que al enseñorarse en los hermanos, pues solamente entiende uno que él ha crecido, él ha crecido aquí en el malvado corazón, en esa mente maligna que tiene. Pero los demás están presos. ¿Por qué? Porque no deja crecer. Esto es igual que la cosecha. Si tú dejaste que la cizaña y no la saca, no la estripa y la bota hacia afuera, pues te va a dañar la cosecha completa. Y eso es lo que nos deja aquí a nosotros entender la palabra de Dios a nosotros. Es a Dios que nosotros tenemos que agradar. Es en Dios que nosotros tenemos que poner nuestros ojos, nuestra confianza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos los ojos en el hombre, la misma palabra nos dice a nosotros: malditos el hombre que confías en el hombre. Es que Dios nos manda a que ponemos nuestras miradas en Él, en Cristo, en el autor y consumidor de la fe. ¿Para qué? Para que la fe no mengue dentro de nosotros, sino que la fe continúe cultivándose. Lo primero es que recibimos crítica, recibimos señalamiento, porque el hombre siempre va a buscar la forma de señalarte. Hay una canción que yo la traigo a memoria, aunque es una canción mundana, me dejó un recuerdo que me gusta. Le voy a ser honesto, porque dice Manny Giovanni en una canción que él dice: si hablaron de Dios, el más perfecto de este mundo, ¿qué sería de Ray, que solo ha sido un vagamundo? O sea, y es algo que realmente es así. La gente siempre van a hablar, siempre nos van a señalar. Ahora, si tú te enfocas en el dedo que te señala o en lo que digan de ti, pues ¿sabes qué va a pasar contigo? Que te vas ahí abajo, al piso. Te vas ahí al piso. ¿Por qué? Porque va a venir a tu vida tristeza. Va a venir a tu vida desánimo. Entonces, cuando tú tienes la fe puesta en Jesús, en el autor y consumidor de la fe, pues nada te vas a derribar, nada. Miren, ahí está Jesús. A Jesús lo acusaron de robo, de blasfema, de todo. Pero ¿qué pasa? Jesús soportó, y vamos a ver más adelante, que también nos lo dice aquí la palabra. Y dice 9, más vosotros no vivir según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén, aleluya. Saben que nosotros no nos gobernamos. Ya nosotros le pertenecemos a Cristo. Ya nosotros no pertenecemos a este mundo. Ya nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Ya. Por eso es que nosotros tenemos que hacer que la carne muera. Pero nosotros no podemos deshacernos de la carne. Donde quiera que nosotros vamos, ahí va la amiguita con nosotros. Si estamos durmiendo, ahí está la amiguita con nosotros, la carne, donde quiera. Por eso es que nosotros no podemos vivir conforme
a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice el 10, pero si en Cristo está en vosotros, el cuerpo es verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Saben que si hay algo que nosotros tenemos que es vivir la justicia de Dios en nuestra vida. Y sabemos cuál es la justicia de Dios. El segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros apliquemos la justicia de Dios en nuestras vidas. No vivir conforme a la carne, porque si nosotros vivamos conforme a la carne, pues destrucción vamos a tener en la vida. Dice el 11, y si el Espíritu de igual que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Saben que cuando nosotros realmente aprendemos a vivir como hijos de luz, conformes a la voluntad de Dios, pues nosotros vamos a ser herederos de ese galardón, de heredar la vida eterna, de resucitar como lo hizo Jesús. Claro, hermano. Pero no podemos justificarnos. Si a alguien tenemos que justificar, es a Jesús en nuestra vida. Amén. Dice el 12, y si que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Asimismo hay un precio que Jesús pagó en una cruz por ti y por mí, en una cruz que nosotros tenemos que traer a nuestra memoria diariamente, todos los días de nuestras vidas. Por eso es que nosotros tenemos que, cada vez que vamos a salir a la calle, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos blinda a nosotros de las acechanzas del enemigo. Dice el 13, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacer morir la obra de la carne, viviréis. Amén. Saben que nosotros tenemos que aprender a vivir por el Espíritu, a vivir por el Espíritu, hacer morir la carne, los deseos de la carne. Mucho entramos en ayunos y en oración, mucho entramos en silicio, pero saben que el ayuno es bueno y no sé de qué forma hacen la persona el silicio, no, de verdad desconozco esto, pero Dios quiere más obediencia que sacrificio. Porque el ayuno es bueno, porque el ayuno, esto es una obediencia a Dios. Porque es que Dios escudriña todo, Dios ve todo, Dios sabe todo, Dios lo sabe todo, porque Dios es omnisciente, omnipotente. Pero realmente si nosotros viviéramos conforme a la voluntad de Dios, conforme al Espíritu Santo, pues nosotros vamos a hacer que muera la carne en nuestras vidas. ¿Sí? Esos deseos carnales, esos ojos altivos, la murmuración, las mentiras y todo esto que no es de agrado para Dios, pues nosotros hacemos que muera cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. Dice el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, el Padre. Saben que nosotros somos hermanito de Jesús, ¿sí? Porque una vez que nosotros aceptamos a Jesús como el único Salvador personal en nuestra vida, nosotros primeramente pasamos de muertes a vida y somos hijos adoptivos de Jesús, hermanos adoptivos de Jesús. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, imitar a Jesús, a nuestro hermano, en todo, imitarlos a Él en todo, porque Jesús vivió y cumplió
las leyes celestiales y las leyes terrenales. Significa que podemos cumplir la ley y que podemos vivir en santidad. Y dice el 16, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén, aleluya, wow. Sí, porque cuando nosotros andamos en el Espíritu, cuando nosotros vivamos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, el Espíritu mismo nos da respuestas a nosotros de cómo vivimos, de cómo andamos. Por eso es que a veces, entramos en circunstancias de tristeza, de tribulaciones. Perdón. ¿Por qué? Porque estamos viviendo no conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Perdón. Y esto no es bueno, sino que el Espíritu, que somos hijos de Dios. Dice 17, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si que padecemos justamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. Amén. Saben que así mismo es cuando nosotros vivamos conforme a Cristo, conforme a la voluntad de Dios, pues nosotros vamos a ser coherederos del reino de Dios. Sí. Y vamos a ¿qué? A ser justamente glorificados en el Señor. El Señor a nosotros nos glorifica. El Señor cuida de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viviendo por el Espíritu. Y si Dios es con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Dice 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya, wow. Miren bien, ustedes saben las cosas que se van a manifestar en nosotros cuando nosotros vivamos de acuerdo al Espíritu de Dios. De acuerdo al Espíritu, se van a manifestar todo. Es que, miren, cuando las bendiciones que Dios, las puertas del cielo se abren en nosotros, sobre nosotros, cuando nosotros vivamos conforme al Espíritu Santo. Amén. Y dice, porque es que Dios cuida de sus hijos. Y dice el 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén, aleluya. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que de sujeto en esperanza. Saben que Jesús es nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Y por eso fue que Jesús pudo vencer el mundo. Pudo vencer porque Jesús vivía por el Espíritu. Jesús obedeció a Dios en todo, y a eso vino Jesús, a mostrarnos a nosotros, a enseñarnos que nosotros podíamos vivir conforme al Espíritu. Aún, miren bien, aún Jesús padeciendo toda esta tortura, todas estas acusaciones, Jesús no dejó de enfocarse en su Padre Celestial. No dejó. Jesús sabía que tenía que enfrentar situaciones, y cada vez que Jesús iba a enfrentar una situación y quizás a dar un discurso, pues Jesús se apartaba, se ponía a sola. ¿Para qué? Para alimentarse de la palabra. Dice el 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén.
saben que realmente el Espíritu Santo pues nos liberta a nosotros, nos libera de la esclavitud y de la corrupción de este mundo. Sí, cuando nosotros, porque el Espíritu de Dios pues nos conquista a nosotros. El Espíritu de Dios moldea nuestro carácter, moldea esos ojos activos, moldea los deleites del corazón y todo esto que nosotros son dependencias, las cuales destruyen la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso es que nosotros tenemos que hacer que la carne muera en nosotros, aún vivo físicamente. Saben que yo les puedo testificar a ustedes que hay muchas cosas las cuales dominaban mis pensamientos, me dominaban a mi dependencia, las cuales hoy yo la domino a ella. Antes me dominaban a mí, ahora yo la domino a ella, porque lo que hago es alimentarme diariamente con la palabra, tratar de vivir cada día en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Saben que una de las cosas que yo le pido a Dios diariamente, diario yo oro de esta manera, digo: Señor, ayúdame a qué, a mantenerme firmes en la cosa que yo he podido cambiar. Señor, ayúdame a qué, a reconocer la cosa que no he podido cambiar. Ayúdame a notar la diferencia entre ambas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos distraemos, si nosotros perdemos la mirada del Mesías, de Jesús, y esto fue lo que pasó con los discípulos cuando se encontraban en alguna circunstancia, que Jesús lo llevó al medio del mar, vino una tormenta y ellos clamaron, teniendo al Mesías ahí, teniendo a Jesús ahí. Dios estaba con ellos, pero ellos se asustaron porque perdieron la vista de Él. Eso pasa hoy en día con nosotros. Cuando perdemos la vista del Mesías, pues hay problemas. Hay problemas. Entramos en dificultad. Ahora, si nosotros nos mantengamos con la vista puesta en Jesús, en el autor y consumidor de la fe, pues va a crecer y va a seguir cultivándose la fe en nosotros. Vamos a no dar tiempo a terminar. Y dice, porque también, dice el 21, porque también la creación misma será libertada a la esclavitud de la corrupción. Eso lo leímos ya. Vamos al 22, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Saben que realmente por nosotros andar en el pecado, por nosotros creernos que todo lo sabemos, nosotros nos embarazamos. Cada vez que nosotros vamos al mundo corrupto, cada vez que nosotros absorbemos pecados en nuestra vida, lo que nosotros nos embarazamos del pecado y nos dan dolores de parto. Sí, dolores de parto. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar, estripar el pecado que consumimos, que mora en nosotros, y esto nos da dolores de parto. Esto ha pasado conmigo. Yo me embaracé. Parece que me embaracé de mellizo. Pero nada, lo importante es que estoy trabajando cada día más mi manera de pensar, mi manera de vivir, pidiéndole a Dios que me ayude a avanzar, a ser una mejor persona, a vivir de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a mi voluntad, porque esto agrada a Dios. No solamente a Dios, hasta a los hombres. Cuando nosotros vivimos una vida en ordenanza, pues también agradamos a Dios y agradamos a los hombres. Es importante que... ¿Por qué? Porque le vamos a provocar sed de justicia, sed de que las personas se acerquen a la palabra de Dios, de que vengan y habiten en el reino de Dios y su justicia, como dice el libro de Mateo 6:33. Pero si nosotros vivamos en la iniquidad, encubriendo el pecado, de pecado al pecado, pues esto lo que va a provocar es que la gente se aleje más del evangelio de Cristo. Amén. Dice el 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos de nosotros mismos, esperando la adopción de la resurrección de nuestro cuerpo. Wow, aleluya. ¿Saben lo bueno que es nosotros mantenernos firmes, resistir todas las dardos del enemigo,
resistir todas las pruebas, resiste hasta que venga por segunda vez la venida de Cristo. Sabe que nosotros vamos a ser, sabe que ante el tribunal de Cristo vamos a estar el bueno y el malo. Y allí vamos a hacer, se nos va a pagar de acuerdo a nuestras obras, como dice el libro de Gálatas 6:7. De acuerdo a cómo nosotros hemos vivido en este mundo corrupto, de cómo nosotros nos hemos deleitado con la cosa del mundo, pues a nosotros se nos va a pagar. A nosotros se nos va a pagar ese precio. Y dice el 24, porque en la esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que algunos ven, una pregunta, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. ¿Saben qué? Lo primero que tenemos que tener es convicción de que Dios es Dios, de que Cristo murió en una cruz por ti y por mí. Segundo, tener la certeza de esperar pacientemente, como dice el salmista, esperar pacientemente en Jehová, en Cristo Jesús, hasta que venga la venida de Cristo por segunda vez a la tierra. Esperar. Amén. Dice el 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Saben que nosotros no sabemos si pedimos como conviene, pero el Espíritu mismo habla por nosotros. Dios tiene misericordia por nosotros porque Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Y Dios sabe las intenciones del corazón. Dios sabe tus intenciones, mis intenciones, así que no podemos preocuparnos de qué manera pedimos las cosas. Ahora, lo que sí tenemos que hacerlo es de corazón. De que no lo hagamos por pasión. No lo hagamos porque queremos agradar a los hombres, no, sino porque queremos agradar a Dios, porque queremos hacer la voluntad de Dios. Y esto Dios lo ve en nosotros. Y dice el 27, y terminamos, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén, aleluya, glorias a Dios. Amén. Así que si alguno de los que están frente a esta transmisión quiere inscribir sus nombres en el libro de la vida, es la hora, es el momento de prepararnos para la venida por segunda vez de Jesús a la tierra. Ahora mismo donde tú estás sentado, ahí donde tú estás frente a esta transmisión, dile: Señor, reconozco que soy un pecador. Repite la oración conmigo. Señor, reconozco que soy un pecador. He pecado contra el cielo y contra ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para yo vivir conforme a tu voluntad, no a mi voluntad, para yo vivir conforme al Espíritu, no conforme a los deseos de la carne. Si tú has hecho esta oración, pues ya tú has inscrito tu nombre en el libro de la vida, ya tú pasaste a ser una nueva persona, ya tú eres un hombre nuevo. Ahora lo que tú tienes que alimentarte a diario de la palabra para que el Espíritu de Dios more en ti y en mí y en todos los que estamos frente a esta transmisión. Dios lo bendiga, que tengan un feliz día, y vamos a poner la canción como lo hacemos siempre. Amén y amén. Y ya cualquier petición que ustedes pídanla a Dios, que Dios le da sin reproche. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Y vamos a escuchar esa canción de Jesús Adrián Romero. Tendría un vacío en mi corazón, Vagaría
fuera sin rumbo, por sin dirección. si no fuera por Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado. Por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por Dios los bendiga a todos. Feliz día. Que la paz de Dios